IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. As eleições para presidente do Paraguai serão no dia 30 de abril. Os candidatos são Santiago Penha, do Partido Colorado, e Efraim Alegre, que representa uma coalizão de partidos. Nós vamos conversar com a professora Rocio Duarte, que é docente do Departamento de Ciências Sociais na Universidade Católica Nuestra Senhora de la Asunción, Paraguai, e também atual coordenadora da Rede de Estudos sobre Política Subnacional na América Latina. Nós vamos conhecer um pouco do histórico político e perfis dos dois candidatos à presidência. Rocio, vamos começar esta entrevista falando um pouquinho sobre o panorama e a situação socioeconômica do Paraguai, né? Ainda se fala bastante em pandemia no país. Bueno, entonces respondo en español. Sí, el país se está recuperando todavía de lo que fueron los años de pandemia, que si bien comparativamente a otros países de la región, el efecto de la pandemia no tuvo la gravedad, no fue tan fuerte en términos tan amplios con respecto a la población. De todos modos, la economía sigue lentamente recuperándose y esperando salir de esta situación que todavía es un problema a nivel un poco global. Esa es la principal característica económica. Pero, independientemente de las necesidades socioeconómicas o del contexto, como ya estamos en carrera electoral frente a las elecciones, todos los temas que afectan al país pasan a un segundo plano y el debate se concentra en la carreira electoral propriamente. Perfeito. Então, Rocio, quais são as linhas de atuação dos dois candidatos e dos partidos? Bueno, las líneas de actuación en realidad no son muy distintas. No hay una gran diferencia en las propuestas, en los programas. Ambos candidatos hablan de la importancia de la inversión pública, en la educación, en la salud. Si analizamos sus programas, no hay prácticamente diferencia. Entonces, independientemente de las necesidades de la población o de las preferencias de la población, no es el perfil de las propuestas la que marcan la diferencia entre los candidatos, porque también tienen nociones similares respecto al desarrollo económico del país. Ambos son liberales, o sea, si bien Santiago Peña se presenta por el Partido Colorado, él es de familia liberal, tuvo militancia en el Partido Liberal por mucho tiempo, entonces tienen un perfil de propuestas y de políticas similares en ese sentido. Así que diferenciación en ese sentido no parece existir, sino que la gran diferencia en el discurso actualmente de Efraín es el énfasis que él pone en la lucha contra la corrupción. Porque el principal flagelo que afecta al Partido Colorado, la principal imagen que puede debilitar la candidatura de Santiago Peña es la corrupción del Partido Colorado. Entonces, Efraín concentra parte importante de su campaña en ese tema, en el tema de la lucha contra la corrupción, en el lema de patria versus mafias, o sea, de que hay que sacar a las mafias para ser patriota. Y Santiago Peña no. Santiago Peña sí está, bueno, él no puede decir que luchará contra la corrupción
si bien lo dice, ¿verdad? Y también sacan ejemplos de casos, ¿verdad? De casos de corrupción de los demás partidos, pero sí su campaña se centra más en otras propuestas más generales, ¿verdad? De bienestar, de salud, de educación, de desarrollo económico, todas las propuestas tradicionales de bienestar del país. Entonces, las candidaturas se diferenciarían principalmente por esa propuesta, lucha contra la corrupción o el otro paquete de promesas de políticas públicas más amplias, más generales. Ok, e você comentava também, antes da entrevista, que os candidatos a vice-presidentes têm um papel também bastante importante durante essas eleições, né? Quem são esses candidatos a vice-presidentes? En estas elecciones sí tienen un papel muy importante, especialmente la candidata a vice de Efraín, que es Soledad Núñez. Ella fue ministra durante el gobierno de Horacio Cartes, al igual que Santiago Peña. Ella no es, bueno, ella se presenta como parte de la coalición que acompaña a Efraín, si bien ella no tiene militancia partidaria tradicional, entonces ella sí se presentó como parte de la Alianza Encuentro Nacional, pero no forma parte históricamente del partido Encuentro Nacional. Entonces es una figura, si se quiere, de outsider partidaria, ¿verdad? Ese es el caso de Soledad Núñez. Y lo opuesto es el caso de Pedro Aliana, el candidato a vice de Santiago Peña, porque él sí proviene de las bases tradicionales del Partido Colorado. ¿Sí? O sea, todo lo que Santiago Peña no tiene, le aporta el vicepresidente. Ese sentido de pertenencia, de tradición, de la identidad, de la identidad histórica del partido, esse é o papel que juega a Aliança. Perfeito. E, Rocio, aqui no Brasil, né, no período eleitoral, nós tivemos temas que permearam muito essas últimas eleições, como, por exemplo, disseminação de fake news. Nós tivemos também um período bastante conturbado de foi uma disputa muito acirrada entre os dois candidatos, os principais candidatos à presidência do Brasil. Nós tivemos basicamente, né, no país, dois grupos de lados opostos que discutiram muito sobre política. Na realidade, até hoje se discute muito, né? Como é que está o clima no Paraguai? As eleições são no dia 30 de abril, mas como é que está o clima no país? Hasta ahora el clima está tranquilo todavía. El clima sí estuvo más complicado, más intenso antes de las elecciones internas, que fue en diciembre. Y el principal eje de debate que caracterizó a todas las discusiones de la época fue el tema de los valores tradicionales, supuestamente del país frente a lo que llaman la ideología de género. O sea, la idea de que existe una conspiración internacional que quiere volver feministas y homosexuales a toda la población. Entonces, ese fue el principal tema que estuvo en la discusión y que partió a los electorados, y especialmente dentro del Partido Colorado. Entonces, ahí había una competencia por quién se mostraba como más intolerante, ¿sí? Quién demostraba tener mayor capacidad para evitar que ningún tema vinculado, o sea, quieren luego que la palabra género no se use más, inclusive a nivel de los programas del Ministerio de Educación,
al hablar, por ejemplo, el género literario, cuestiones así, ya no se puede usar esa palabra. Entonces, la competencia al interior del Partido Colorado se estructuró mucho con respecto a ese tema. Al interior de la coalición no, ahí habían cuestiones más de diferencias personales entre las candidaturas. Entonces, lo que sí puede llegar a pasar, todavía no está pasando, pero creo que existe una gran posibilidad, es que se retome ese tema de discusión con mayor fuerza antes de las elecciones generales. Porque venimos de la experiencia de que ese es el tema que más moviliza a los sectores tradicionales del partido. Moviliza más que cualquier otro tema. No importa la corrupción, no importa la economía, no importan nada. No. Ese tema es el que moviliza. Entonces, haciendo futurología, yo creo que ese tema va a volver con mucha fuerza. Otro tema que tuvo fuerza en los meses de julio, agosto del año pasado, pero que luego perdió fuerza, fue el tema de la corrupción, desde que el gobierno de Estados Unidos declaró a Horacio Cartes y a Velázquez. Horacio Cartes había sido presidente del país, Velázquez es el actual vicepresidente. Ambos fueron declarados como significativamente corruptos. Entonces, el tema de la corrupción ocupó un espacio importante en el debate durante esos meses, pero desapareció antes de las elecciones de las internas. Entonces, puede que ese tema vuelva a instalarse porque el gobierno de Estados Unidos sigue sancionando a estas personas. Justamente ayer declaraban que las empresas vinculadas tanto a Horacio Cartes como a Velázquez ya no pueden operar en el territorio estadounidense. Esto va a tener un impacto económico muy importante en el financiamiento del Partido Colorado. Y en términos de propuestas, ¿verdad? O de agenda, puede llegar a instalarse como el principal tema. Pero de nuevo, conociendo, o sea, viniendo de la experiencia reciente, creo que más bien se va a intensificar nuevamente la discussão sobre as políticas morais. Ok. E, Rossi, última questão. A contabilização das eleições, as eleições no Paraguai acontecem em cédulas de papel? Não. São todas por urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas. Sim. Perfeito. Então, em poucas horas, no dia 30 de abril, saberemos quem é o novo presidente do Paraguai. Sí, esa es una de las fortalezas del sistema electoral paraguayo hace ya unas cuantas décadas, que los resultados de las elecciones están de forma rápida y el conteo se realiza de manera simultánea, o sea, la transmisión del conteo simultánea, entonces toda la población puede seguir cómo están quedando los resultados. Y generalmente la diferencia entre quien gana y pierde suele estar por encima del 5%. Entonces, hasta ahora no hemos pasado por la no aceptación de los resultados, ¿sí? No hemos tenido todavía esa experiencia como en otros países, ¿verdad? Pero ahora veremos qué pasa, porque de nuevo, el año pasado
ocurrió un accidente en la justicia electoral en el cual se incendiaron muchas de las urnas que se usan. Así que estamos en el proceso de ver qué va a pasar, si van a comprar o van a alquilar más urnas o si se va a concentrar mayor cantidad de población en menos locales de votación, pero sí, no tenemos la misma cantidad de urnas que teníamos en elecciones anteriores, en las municipales, por ejemplo, que fueron hace 2 años. Entonces, si es que no se resuelve el tema de las urnas, ese puede llegar a ser un foco de problema, pero como digo, históricamente ese no es un problema, ¿sí? O sea, los resultados deberían estar de forma rápida. Perfeito, Rocio. Muito obrigada pelas informações, por nos apresentar esse panorama geral das eleições no Paraguai. O IDS vai continuar acompanhando o tema e, na sequência, vai publicar outros conteúdos relacionados ao pleito eleitoral no país. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast. Graças, Luísa. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!